comentaba que el reporte sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que por cierto se emite anualmente desde 1977, se refiere a la práctica del presidente López Obrador de desacreditar a periodistas y organizaciones durante sus conferencias en Palacio Nacional, y específicamente a una sección, la de los miércoles, que en la mañanera llaman quién es quién en las mentiras, pero que también podría llamarse por su contenido cuáles son las notas que no gustan en la presidencia de la República. De ello vamos a hablar con Leopoldo Maldonado, director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19. Leopoldo, ¿cómo estás? Hola Pascal, muy buen día, muchas gracias por el espacio. Oye, dijo más temprano el presidente que ese informe del Departamento de Estado está plagado de mentiras en lo que tiene que ver en concreto con la prensa, la relación entre el gobierno y los medios. ¿Qué opinas de lo que se dio a conocer? Pues bueno, Pascal, como bien dices, es un informe que ya lleva prácticamente 36 años emitiéndose. Podremos poner en tela de duda o no si el Departamento de Estado o cualquier ministerio de cualquier país puede hacer lo que hacen respecto a calificar la situación de los derechos humanos en otros países. Eh, Aunque tampoco sería nada extraño, ¿no? Es información necesaria para tomar decisiones. En su momento sirvió para la iniciativa llamada Iniciativa Mérida. Ahora estaba incluso condicionado cierto monto del presupuesto de cooperación en materia de seguridad a este informe, y una serie de cuestiones por las que ha ido tomando relevancia en los últimos años. En el caso del presidente, recordarás, Pascal, que pues el primer ataque en contra del artículo 19 vino precisamente por una mención que se hizo del caso Notimex y de la investigación que artículo 19 y otras organizaciones hicimos sobre la conjura o conspiración en contra de periodistas a través de bots y trolls creados o que ordenados crear por la directora de Notimex. No le gusta al presidente el escrutinio público, mucho menos el internacional. Este caso es Estados Unidos, pero también están los comités de los tratados de derechos humanos que México ha ratificado, ¿no? El más lamentable caso ha sido el del Comité contra la Desaparición en su última visita, que el presidente denostó su labor y sus observaciones finales. Y así pasa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también. Pero yo creo que aquí el informe, lo importante es que por primera vez el Departamento de Estado menciona la descalificación del presidente, este ejercicio infame, para decirlo con todas sus letras, del quién es quién en las mentiras, en donde prácticamente el Estado mexicano, o el gobierno más bien, se erige como verificador de la verdad, como tribunal de la verdad sobre las noticias, y es un pretexto más para atacar a la prensa. Y entonces eso es yo creo que la nota distintiva, ¿no? de este informe, que por primera vez menciona esta circunstancia que se vino presentando desde el día 1. Como bien dices, estos reportes son anuales, se presentan desde hace muchos años. Cuando dices que por primera vez, quieres decir que en ningún informe previo había sido señalado México por algo semejante. No, el Departamento de Estado supongo que había sido muy cuidadoso, ¿no? En ese sentido, sí señalaba la situación de la violencia contra la prensa, ojo, porque no, la nota distintiva es esta, pero en un contexto donde 2022 figura como el año más letal del que se tenga registro, por lo menos para artículo 19, solo equiparable a 2017, ¿no? O sea, es decir, esto es parte de una preocupación más amplia que sí ha venido plasmándose sucesivamente en estos informes del Departamento de Estado: la violencia cada 14 horas contra la prensa, la violencia letal que nos pone por encima de países en guerra, etcétera, etcétera. Y ahora suma este elemento que es novedoso, pero que ya hemos venido señalando las organizaciones, incluso otros organismos internacionales. Bueno, no incluyó, no sé si porque no le pareció relevante o más bien por tiempo, porque realmente se acaba de dar a conocer, pues el asunto del espionaje, que por una investigación periodística se sabe a través de los documentos filtrados del caso Guacamaya, que
el ejército espió a un defensor de derechos humanos y lo espió en una actividad muy concreta que es conversaciones con 5 periodistas. Parte de la labor periodística, bueno, es buscar información con fuentes, es reunirse o llamar por teléfono o tener conversaciones virtuales con fuentes y pues sí, llama mucho la atención esto que acaba de suceder o se acaba de dar a conocer, Leopoldo, sobre lo cual me gustaría pedirte tu opinión. Sí, es lamentable lo que estamos viendo, lo denunciamos desde octubre, en este caso de Raimundo, que prácticamente tenemos todas las pruebas directas, contundentes e irrefutables de que fue infectado con el software Pegasus y fue espiado, y que lo que resultó relevante para la Sedena, para esta entidad, desde nuestra perspectiva ilegal, que es el Centro Militar de Inteligencia, fue una conversación con periodistas. Uh-huh. Pero además ya habían espiado a 2 más. En el caso de Ricardo Rafael, un periodista de Animal Político en su momento, que denunciamos en octubre, junto al caso de Raimundo. El tema es que ahora con Raimundo hemos encontrado, pues, como dicen en los forenses, ¿no? La pistola humeante, ¿no? O sea, la evidencia ya irrefutable, con la cual el presidente pues tuvo una reacción bastante lamentable, que incluso pues se pone o intercede por Sedena cuando sabe que está actuando de forma completamente ilegal y que no solamente no tiene facultades para intervenir comunicaciones de ningún civil, mucho menos para quien realice una labor de defensa de derechos humanos, y peor aún cuando esta labor va dirigida precisamente a denunciar abusos de las propias Fuerzas Armadas. O sea, lo que estamos viendo es la utilización de facultades, más bien la utilización ilegal de un software muy agresivo para la privacidad como ha sido Pegasus, que el presidente y su equipo dijeron que ya no estaban comprando. Sí lo están comprando, lo está comprando Sedena, pero además eso va dirigido a defensores y periodistas, que yo creo que esa es todavía la nota más preocupante en el contexto de militarización y de abusos militares cometidos en Tamaulipas. Pues sí, y además, como tú mencionas, la reacción del presidente cuando le preguntaron por este tema en la mañanera, pues fue decir que no era espionaje, sino era inteligencia, con lo cual, pues creo que hay una admisión de que esto está ocurriendo y está ocurriendo pues en un contexto doble como el que tú mencionas, que se trata por un lado de una persona cabeza de una organización que denuncia abusos de derechos humanos, algunos de los cuales son cometidos por militares, y por otro lado que ocurre en el contexto de la difusión de información o el recabar información que realizan los periodistas. Así es, en este caso se trata de denostar también la figura de Raimundo. Recordarás, Pascal, que en un momento quiso entrar a ese carril el presidente, diciendo que crimen organizado y que alguien vino y le enseñó unos audios en una mañanera. No sabemos, no creemos que de manera espontánea entró ese periodista a presentar esos audios descontextualizados, que no se sabe dónde salen ni nada, pero ha sido la tarea recurrente de la Sedena y la Marina y de muchas otras autoridades que se ven exhibidas por la labor de Raimundo, tratar de denostar y descalificar su labor y vincularlo al crimen organizado en una región de por sí complicada, ¿no? Entonces, el presidente quiso entrar ahí también, ¿no? En un momento dado, un poco para tratar de justificar esa inteligencia que, como bien dices, bueno, pues ahora es un eufemismo para decirle espionaje a lo que está haciendo Sedena, ¿no? Bueno, pues ahí está esto que ha dado o sobre lo cual se ha pronunciado el Departamento de Estado, pero no es una mera opinión, ni tampoco pues queremos darle un valor excesivo por el hecho de que lo diga el Departamento de Estado, sino es el reflejo de cosas que por desgracia están ocurriendo en el país y que son muy claras, muy obvias. Leopoldo, te agradezco como siempre que me tomes la llamada. Muchas gracias a ti, Pascal. Buen día. Gracias, Leopoldo Maldonados, director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19.